Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán y a este nuevo video de la serie Astrología Mundial e Historia. Comprender nuestro pasado para sanar nuestro presente. Hoy trajimos para analizar la carta astral de Alemania, un país con una gran historia por detrás y que la carta que vamos a ver a continuación es la que rige actualmente. Vamos a mostrarla en pantalla. Es la carta que corresponde a la reunificación de Alemania, de la Alemania comunista y la Alemania capitalista, que tras la caída del régimen soviético, que generó una serie de procesos en todos los países que se encontraban bajo la denominada cortina de hierro, entre ellos en Alemania, se produjo la caída, la emblemática caída del muro de Berlín. La fecha de celebración fue el 3 de octubre de 1990 a las 0 horas, horario llamativo, que fue anunciado incluso por radio y televisión. Probablemente haya habido astrólogos involucrados, no lo sabemos, pero por lo que se puede apreciar, todo indicaría que es muy posible. Con lo cual, las influencias y eventos que se sucedieron a partir de esa fecha se analizan con esta carta. Si quisiéramos estudiar un evento anterior, ya tendríamos que ver cuál sería la carta que correspondería según ese momento histórico. Sin ir más lejos, anterior a esta carta teníamos la correspondiente a la Alemania occidental por un lado y la Alemania oriental por el otro. Porque cuando concluye la Segunda Guerra Mundial se crean ambos estados y por supuesto cada estado tenía su carta astral. Pero hablemos un poco del proceso histórico de este país hasta su conformación. Alemania, a diferencia de otros países europeos como es el caso de España, de Francia o Inglaterra, cuyos pueblos fueron unificados siglos antes por las monarquías, es una de las naciones europeas más jóvenes. Hasta el siglo XIX, lo que hoy conocemos como la nación alemana estaba conformada por ducados y principados independientes, inicialmente bajo el ala del Sacro Imperio Romano Germánico, y cuando este fue abolido, se forma una confederación, pero no era un estado, no era una nación independiente. Hubo intentos previamente de unificación de todos esos feudos siglos antes, pero sin éxito, como por ejemplo cuando aparece la figura de Federico I de Barbarroja en el siglo XII, y luego con la aparición de la figura de Martín Lutero en el siglo XVI, cuando da origen a la Reforma protestante e intenta de alguna manera cohesionar a todos los principados alemanes para emanciparse de Roma. Llegando al siglo XIX había 39 estados que conformaban lo que se llamaba la Confederación Germánica, y allí recién comienza la búsqueda para crear un Estado nacional alemán unificado, que finalmente ocurre cuando en 1871 el Reino de Prusia, uno de los estados más importantes de la Confederación, impulsa la unificación y crea el Imperio Alemán. Luego, comenzado el siglo XX, sobrevienen la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el desenlace que todos conocemos, y finalmente, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial en 1945, la nación queda dividida en la Alemania occidental, bajo el régimen capitalista, y la Alemania oriental, bajo el régimen comunista. Recién 40 años más tarde, cuando cae el régimen soviético a finales de los 80, se da una serie de incidentes, y entre ellos la emblemática caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, y recién ahí finalmente Alemania se reunifica oficialmente el 3 de octubre de 1990, al año siguiente, a las 0 horas. Bien, vamos a analizar o a mostrar algunos puntos destacados de esta carta, porque obviamente un estudio exhaustivo llevaría a una explicación de muchas horas, pero veamos estos puntos importantes. Tiene un ascendente y medio cielo en signos de fuego, importante. Primero, marquemos ascendente en el signo de Leo, el signo de la realeza, del liderazgo y el poder. Esto le da mucho poder y un gran protagonismo y liderazgo como potencia mundial. En lo económico, porque está Júpiter ahí. Júpiter es en astrología mundial el planeta que rige la riqueza de un país, y eso le va a dar al ascendente, que es la naturaleza del país, una naturaleza leonina, jupiteriana, muy expansiva. Ya viene con esa tradición Alemania, con una regencia histórica de Aries, muy combativa, y tiene aspectos muy armónicos. Tiene un aspecto de sextil aquí con
Venus-Sol, y también tiene un sextil con Marte en Géminis. Con lo cual se ve que está muy bien elegida esta carta, y además tiene a Quirón aquí en el ascendente, que Quirón en astrología es el sanador herido. Y evidentemente es una nación, es un país que necesita sanar viejas heridas del pasado. Después tenemos a su Sol en el signo de Libra, ahí junto con el fondo cielo. El Sol tiene que ver con el poder, con el gobierno constituido, y el fondo cielo tiene que ver con las bases. ¿Cuáles son las bases de este país? ¿Cuál es el origen? Un país que establece un equilibrio de fuerzas por Libra, muy armónico, dijimos con un aspecto con el ascendente y Júpiter, que le da o le aporta un protagonismo en el medio ambiente inmediato, que tiene poder sobre el medio ambiente inmediato, sobre los países vecinos, que es la casa 3, muy enfocado también en temas de intercambios, en el tema comercial, con lo cual le da este factor de balanza, de equilibrio en Europa. El fondo cielo, que son las finalidades, con el Sol ahí, finalidades solares, que surgen del pasado. Este es el verdadero origen del país, que surge de una búsqueda de justicia elevada, que con los años este país va a mantener un protagonismo logrando un gran desarrollo. Después hay una pequeña tensión aquí con el planeta Saturno en Capricornio desde la casa 6, pero como tiene algunos aspectos armónicos que compensan, da ciertas demoras en la concreción de las metas más esenciales. Por un lado va a desarrollar con los años una actitud muy expansiva, pero por otro muy diplomática, en otra etapa del país, donde va a lograr sus objetivos a través de la diplomacia. Es el país regulador de la Unión Europea, la primera potencia económica de Europa. De hecho, la banca alemana es importante porque el marco alemán es el que va marcando el tono del euro, según como esté la moneda alemana, afecta a esta moneda europea. Y no solo porque Júpiter, que rige las riquezas de un país, está ahí en el ascendente con aspectos armónicos, sino que también, vamos a ver, el Sol y Mercurio, ambos, que están aquí en la casa del medio ambiente, son regentes de la casa 2. ¿Sí? Porque a la casa 2 lo rigen los signos de Leo y de Virgo. ¿Bien? Con lo cual, la casa 2, que tiene que ver también con la finanza de un país, está muy bien, muy potenciada. Bien. Otros aspectos menores, tenemos el medio cielo en Aries. El medio cielo tiene que ver con las metas, las realizaciones del país, con ideales, con una meta expansionista, muy activo en el ámbito internacional, con el extranjero, está en la casa 9, que tiene que ver con el exterior, con el comercio exterior, que va reforzando esta tendencia. Después tenemos la luna, que es la población. La luna en Piscis, una población muy bien, con una cultura elevada, mantiene su tradición, un altísimo nivel cultural por esta combinación de la casa 9 y una mística elevada por el signo de Piscis. Claro, no es esta Alemania de hoy. Si se mantiene esta carta se va a ir desarrollando y creciendo culturalmente, pero no es la Alemania que vemos hoy. Obviamente que en las primeras etapas se desarrolló como una potencia en el plano material. Tengan en cuenta que estamos recién viendo el bebé, un país se desarrolla a través de décadas, incluso en siglos, y Alemania, a partir de la Carta de la Reunificación, solo tiene 30 años, que no es mucho. Bueno, la Luna también recibe aspectos armónicos, recibe un sextil con Saturno, aquí desde la casa 7, en Capricornio. Saturno está en su signo, o sea que está muy fuerte. Esto le va a dar bastante equilibrio con los países socios, porque la casa 7 tiene que ver con los tratados internacionales, tiene que ver con los aliados estratégicos, países aliados. Le va a dar mucho equilibrio en las relaciones, pero sobre todo le va a dar una relación estabilizadora por Saturno ahí. Relaciones muy sólidas. Saturno también tiene que ver con la autoridad y con las instituciones, con lo cual le va a dar mucha autoridad sobre los países vecinos, con los países de la Comunidad Europea. Bueno, después tenemos a Marte. Marte, que es el planeta de la expansión, de la conquista, está en ángulos armónicos con el medio cielo por un lado, aquí en Aries, da un sextil con el medio cielo. Marte, a su vez, es el regente del medio cielo porque es el regente del signo de Aries.
Después da un sextil también acá con el ascendente y Júpiter. Tiene otro aspecto muy armónico aquí con el Sol y fondo cielo, y con el trígono también con el descendente y el nodo. Con lo cual está muy bien Marte aquí, potencia esa tendencia expansionista de potencia económica en la Comunidad Europea, y también potencia militar. Pero hay un factor importante que quería mencionarles, que es que se ubica en la casa 11. La casa 11 también tiene que ver con los países aliados. Y ahí, en el signo de Géminis, el Imperio norteamericano tiene su ascendente y Marte también. Con lo cual vemos que sí, en parte, Estados Unidos es socio de los alemanes, pero por otro lado, Alemania tiene a la casa 12 en el signo de Géminis, con lo cual la casa 12 tiene que ver con los enemigos ocultos. Podemos acá encontrar una relación dual ahí, ¿no? Por un lado socios, pero también cierta influencia de enemigos ocultos. En principio lo podemos ver como un imperio económico, pero luego, si esta carta se mantiene, se va a ir desarrollando culturalmente, porque es un país que tiene una base cultural muy importante. Puede ser que haya gente más consciente detrás de la conformación de este país, por lo que se ve, por Sol en el fondo cielo. Es una carta bien elegida. A veces salen bien, otras veces no. Bien, por último vamos a ver algo importante también, que son las ubicaciones de Mercurio. Mercurio está en su signo, en Virgo, muy bien, y en la casa 3, que tiene que ver con la educación, con la enseñanza. Mercurio también tiene que ver con ese tema, y está con aspectos armónicos, con lo cual va a haber un gran desarrollo en el plano de la educación. Y por otro lado, Venus, que también está en la casa del medio ambiente, de la educación, está en el signo de Libra, en su signo, muy armónico, que tiene que ver con lo estético, con lo artístico, y esto indica también un gran desarrollo en el plano de las artes. Por último, vamos a ver un tema importante, una conjunción muy importante que está aquí en el signo de Capricornio, que es la conjunción Urano-Neptuno, en la casa 6. No es muy común estas conjunciones, se dan en grandes periodos de tiempo, y en la casa del trabajo, del servicio, con estos planetas le da mucha trascendencia, y además con el parte fortuna también ahí, el país indica que se levanta o se va a levantar a expensas de mucho trabajo, con un sentido trascendente por Neptuno, potenciando mucho la actividad laboral. Luego, obviamente, hay que ver, esta es la potencialidad de la carta del país, pero vamos a tener que ver que los gobernantes que le vayan tocando, hay que ver si se sincronizan con esta carta, si forman una buena sinastría, como se llama en astrología las compatibilidades de cartas, y si ayudan o no a desarrollar las potencialidades que acabamos de ver. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, y cuando volvamos vamos a mostrar, lo vamos a invitar primero a los próximos cursos que tenemos en estas próximas semanas, y a continuación vamos a ver, vamos a hacer distinto hoy. Trajimos la carta de la primer canciller de Alemania para ver cómo es su relación con la carta del país, y después también sí trajimos un evento que ha sucedido en los últimos años y que tuvo o que tenía en su momento grandes influencias o grandes aspectos sobre la carta del país. Los dejamos con la invitación a nuestros cursos y ya estamos volviendo. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos, para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta.
Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán, te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Vamos a ver en esta segunda parte del video la sinastría entre la carta de un gobernante y la carta de un país. Las sinastrías en astrología es lo que se estudia como compatibilidades de cartas, que comúnmente se estudia para ver las relaciones de parejas, las relaciones entre padres e hijos, o incluso también se puede ver las relaciones entre socios de una empresa. Pero también se usa para ver la relación entre una persona y un país, en este caso entre un dirigente y un país. Y esto justamente explica por qué hay gente que se siente bien en un país o no, ya que su carta está interactuando con la carta del país. Esto se puede ver en un estudio astrológico más personalizado. Pero ahora vamos a ver, en este caso, la carta que trajimos, que es la carta de Angela Merkel, ¿sí?, que es la canciller actual de Alemania. Y la pregunta que nos podríamos hacer para entender bien este tema: ¿este presidente que eligió la población es bueno para este país? ¿Va a ayudar al desarrollo de este país? ¿Es mejor? ¿Es favorable? Y ahí podemos ver realmente, según las influencias astrológicas, según la relación entre estas cartas, cómo va a ser el desarrollo de un proceso determinado o, en este caso, de un mandato. Vamos a poner rápidamente la carta en pantalla que trajimos, que es de la actual, como dijimos, canciller de Alemania, que desempeña su función desde el 22 de noviembre de 2005, ya va por por su cuarto mandato. Nació en Hamburgo, en Alemania Occidental, el 17 de julio de 1954 a las 23:45 horas. Bueno, ella tiene un ascendente en Tauro, vamos a marcar acá, ascendente en el signo de Tauro. El ascendente, que es la personalidad de un individuo, en un signo de tierra. Tauro, signo de lo concreto, de los aspectos materiales de la vida, que da perseverancia, constancia, mucha resistencia. Y entonces una persona con un ascendente en este signo puede caracterizarse por su esfuerzo paciente en pos de sus metas y también se caracteriza por ser una persona muy trabajadora. Vamos a ver que en la carta de Alemania cae en la casa 10 del país, porque justamente tiene el signo de Tauro,
en esa casa, que es una casa de tierra. En astrología mundial esta casa tiene que ver con el gobierno constituido, con el poder, con la vida social del país, pero también tiene que ver con las personas destacadas o famosas de una nación. Está con unos aspectos en tensión, el ascendente de ella, como es aquí en el caso de Júpiter del país, da una cuadratura, y también con el eje ascendente-descendente. Bueno, es un aspecto tenso, pero evidentemente esto ha funcionado en su extenso mandato, ya va por su cuarto mandato, dijimos, fue favorable para su proyección como figura política internacional porque justamente se ha sincronizado su personalidad, su naturaleza en la casa 10, que tiene que ver con el gobierno. Después tiene el medio cielo, ella, en el signo de Capricornio, ¿sí? Que es el medio cielo, la proyección social de una persona, lo profesional, la tendencia del individuo hacia sus aspiraciones y ambiciones personales, también la búsqueda de un lugar dentro de la sociedad o la búsqueda de un prestigio. Está en un signo de tierra, Capricornio, que es el signo de las realizaciones. Da pragmatismo, fíjense, esta persona tiene mucho pragmatismo, responsabilidad, también muy buena organización, también da mucha cautela y también es muy aficionado por el trabajo duro. Bueno, ella tiene una larga trayectoria y extensa carrera política. Previamente se había orientado hacia el área científica, al estudio de la física, el estudio de las leyes de la materia por los signos de tierra. Este medio cielo cae en la carta de Alemania en su casa 6. Veamos aquí, donde está el signo de Capricornio, que en astrología mundial tiene que ver con los trabajadores de un país, con la clase obrera, los sindicatos, el servicio civil y la salud pública, que está sobre el Saturno y el Neptuno del país, y en tensión con el eje medio cielo, fondo cielo y el sol del país. O sea, es una carta que está en tensión, es una sinastría que está en tensión, un poco inarmónico, pero en términos generales podemos ver que funcionó en su proyección profesional en el área relacionada con la actividad laboral del país, la salud pública y los servicios civiles. Como podemos ver, fue un sincronismo entre la carta de una figura política que activa justo las casas de tierras del país, de la producción. Evidentemente es posible que sea un agente histórico que le ha tocado concretar y consolidar ciertos procesos en esta primera etapa de la vida del país. Todos en cierta medida somos agentes históricos sin saberlo, quizás ella no lo sepa o quizás sí, nosotros eso no lo podemos comprobar. Vamos a ver el segundo evento que trajimos para el día de hoy, que fue una catástrofe producida en la ciudad de Duisburgo, que tuvo lugar el 24 de julio de 2010, llamada la catástrofe de Love Parade, cuando 21 personas fallecieron durante una estampida humana en el túnel de ingreso al recinto, una antigua estación de ferrocarriles, donde se desarrollaría el festival denominado Love Parade en su edición 2010, que reunió alrededor de 1.400.000 personas en la ciudad de Duisburgo, como dijimos, y al menos otras 511 personas resultaron heridas. Veamos las posiciones puntuales que había ese día sobre la carta de Alemania. Primero, en la carta del día podemos ver estos tránsitos. Había una tensión muy potente formada por lo que en astrología se llama un aspecto de T cuadrada, en los signos cardinales, signos de gran impulso, que incluso involucra a varios planetas y sobre todo los planetas de los denominados mayores, que son configuraciones no muy comunes que se dan en largos periodos de tiempo por su recorrido lento alrededor del zodíaco. Y era una influencia que había para todo el planeta, provocando diferentes procesos en todo el mundo. En este caso, en Alemania, tenemos este evento en particular. Bueno, tenemos esta configuración de Júpiter y Urano en Aries, ¿sí?
Urano en el primer grado del zodíaco, decanato de Marte, muchísima potencia. Con la entrada de Urano en este signo ocurrieron otros eventos trágicos, como meses después fue el tsunami de Japón en aquella época. Y bueno, Urano, que es el rayo, rige los eventos inesperados o repentinos, con Júpiter, Júpiter el planeta de la expansión, amplifica esta energía. Estaban en aspecto muy tenso, opuesto con Marte y Saturno. Saturno también en 0 grados del signo de Libra. Estos planetas en los grados 0 de los signos de cardinales dan mucha fuerza, mucho impulso. Marte son los accidentes y Saturno los límites, las restricciones, las demoras. Bueno, esta posición formaba también a su vez un ángulo de 90 grados con el planeta Plutón, también en otro signo cardinal, en Capricornio. Gran potencia. Bueno, evidentemente la gran aglomeración de gente que se produjo ese día provocó mucha demora en el ingreso al recinto e hizo que la gente se impacientara y al empujar provocara de repente un accidente y una gran estampida masiva. Plutón, que es en las grandes transformaciones, pasando por la casa cuarta del país, por la casa 6, que es la salud de la nación, aquí sobre el Urano, muy explosivo, fue un evento repentino. Saturno y Marte estaban pasando por la casa 3 del país, ahí en Libra, aglomeraciones, demoras y accidentes en el medio ambiente, sobre el Venus del país, que tiene que ver con las diversiones y el esparcimiento, y Mercurio. Esto también activó la casa 3 porque justamente Mercurio, como Venus, son los regentes de los signos de Virgo y Libra, que rigen la casa 3. Otra vez el medio ambiente como para marcar este tema, ¿no? Y por último, Urano y Júpiter dando una oposición aquí en el signo de Aries, potenciando esa influencia muy fuerte, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y vamos a ir haciendo más videos de cartas de países. Los dejamos con la invitación a nuestros próximos cursos. Toda la información la van a encontrar acá abajo del video. Y también les comentamos que tenemos un servicio de consultoría astrológica. Toda la información la van a encontrar en la parte de abajo del video. Si les gustó este video pueden darle me gusta. Si no se han suscrito todavía a nuestro canal pueden hacerlo o hacer clic en la campanita para recibir las próximas notificaciones. Nos despedimos hasta la próxima. Chao. Hola. Hola. Te saludamos desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina. Si querés conocer tu carta natal o astral, tu revolución solar o cualquier otro estudio astrológico, te vamos a contar cómo son los servicios que ofrecemos aquí en el Centro Astrológico Aztlán, que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director, el astrólogo y filósofo León Azulay. Para empezar, vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán consultas vía internet, Skype, con videoconferencias. Durante 1 hora, con una entrevista personalizada, hacemos el análisis de tu carta astral o natal. Y además te entregamos conjuntamente con la carta natal y astral un escrito de alrededor de 20 páginas conjuntamente con el gráfico de tu carta tal y como lo ves en nuestro canal y como nosotros lo confeccionamos. Acá te podemos mostrar cómo es el dibujo de la carta natal que nosotros ofrecemos a cada una de las personas que pide la consultoría astrológica. Además de la carta natal, también nosotros ofrecemos un servicio de revolución solar. ¿Cómo es esto de la revolución solar y qué diferencia tiene con la carta natal, Lu? Bueno, una revolución solar se calcula al momento de nuestro cumpleaños. Esto quiere decir que tenemos muchas revoluciones solares en la vida, ¿no? Cada cumpleaños se renueva un ciclo y el estudio de la revolución solar nos permite ver cuáles van a ser las oportunidades fundamentales en nuestro nuevo año que comienza, a qué temas prestar especial atención y también nos ayuda a ir viendo cómo va evolucionando nuestra carta, es decir, qué cosas vamos trabajando de nuestra vida. Es como un pronóstico del tiempo, pero extendido a un año, de cumpleaños a cumpleaños, ¿no es cierto? Donde ahí podemos ver, como decías muy bien vos, las armonías y las tensiones, los desafíos.
Es realmente anticipatorio y es una herramienta formidable para poder proyectar tu año, tanto a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel económico y a nivel de las relaciones humanas. Entonces vos ahí te preparás, no te condicionás, al contrario, vos te preparás como quien se prepara para un día frío, para un día caluroso, para un día templado. Muchas veces estamos nosotros a destiempo en nuestra vida, aparecen oportunidades y no nos preparamos de antemano. Y muchas veces también nosotros nos vemos sorprendidos por momentos de tensión. Así que esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con un estudio de carta natal? Que la carta natal es una herramienta fundamental para conocer las energías y tu caja de herramientas en esta encarnación y en esta vida. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Y cómo podés continuar? Eso te permite una carta natal, pero para todas las esferas de la vida. Hay 12 campos de la experiencia, en lo individual, en lo económico, en lo psicológico, en lo familiar, en las relaciones, en la creatividad. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de sinastría, estudio con paradas de cartas. Vos tenés que emprender o querés emprender algún tipo de vínculo especial, societario, una sociedad que quieras armar. ¿Cuáles son las tensiones y armonía que podés enfrentar con tu socio, pareja o relación de importancia en tu vida? Entre padres y hijos es muy importante estudiar este tema de las sinastrías para ver los desafíos que enfrentamos en las relaciones humanas. Y además otro de los servicios que ofrecemos es la astrología horaria. ¿Querés montar una empresa? ¿Querés iniciar una actividad importante para tu vida? ¿Cuáles son las energías astrológicas para eso? Todo esto nosotros lo ofrecemos por videoconferencias durante 1 hora. Nos dedicamos a evacuar, analizar y profundizar sobre tus mayores inquietudes. Bueno, creo que eso es suficiente para introducir este tema de los servicios que tenemos. Abajo, en la descripción del video, te vamos a dejar la modalidad y también el valor de las consultas. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Chao.